Hola de nuevo, vamos en esta ocasión a hablar sobre el tema 7 del temario, titulado Evaluación preoperatoria, manejo intraoperatorio y cuidados posoperatorios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de evaluación preoperatoria? Bien, en general, cuando seleccionamos un paciente para su intervención, tenemos que hacer un juicio riesgo y beneficio en el que consideramos cómo vamos a mejorar la supervivencia de ese paciente con nuestro tratamiento en comparación a otros tratamientos o a no hacer ningún tratamiento. Es decir, vamos a hablar sobre el principio de beneficencia de la bioética y sopesarlo frente al riesgo que tiene la intervención sobre ese paciente, siempre teniendo en cuenta el principio de no maleficencia, de no hacer daño. Todo esto lo tenemos que poner en común con las preferencias del paciente, respondiendo así al principio de autonomía, que es otro principio de la bioética. Normalmente esto lo hacemos siempre en el contexto de un comité multidisciplinar formado por múltiples especialistas que valoran todas las posibles opciones de tratamiento, todos los riesgos del paciente y toman una decisión que se transmite al propio paciente, que es el que tiene la última decisión. Pero cuando hablamos de evaluación preoperatoria desde un punto de vista teórico o académico, normalmente hablamos de evaluación del riesgo quirúrgico. Es decir, nos centramos más en la parte referente al riesgo que la intervención supone sobre la vida del paciente. Es decir, hablamos de, como os he dicho, evaluación del riesgo quirúrgico. Y en concreto de un término que utilizamos habitualmente en estos casos, que es el de operabilidad. Y ojo aquí, porque si consultáis algún libro o algún artículo en inglés, a veces hay confusión entre los términos. No se traduce exactamente operabilidad por operability en inglés. Cuando hablamos de operabilidad hablamos pues de fitness for surgery, physiological operability, y cuando hablamos de resecabilidad hablamos más de la operabilidad desde el punto de vista oncológico, algo que se explicará en las clases correspondientes pues fundamentalmente a cáncer de pulmón en vuestro temario. A la hora de evaluar el riesgo quirúrgico tenemos que tener en cuenta múltiples aspectos del paciente, desde la función pulmonar, pero también la cardiovascular, los antecedentes de enfermedad cerebrovascular, la patología vascular periférica, que tiene mucho impacto realmente en el riesgo quirúrgico del paciente, el estado ponderal, si ha tenido pérdida de peso reciente, si está desnutrido, su estado general, la edad y cómo interactúan, cómo se asocian todos estos factores de riesgo. Pero siempre prestamos mucha atención a la función pulmonar. Y esto no es solo porque somos cirujanos torácicos y operamos el pulmón, es que cuando vemos una espirometría nos encontramos con dos parámetros como son el FEV1 y que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o volumen expiratorio máximo en el primer segundo, según lo expresemos en inglés o en español, y la difusión de CO, de monóxido de carbono, que son dos parámetros que son grandes predictores muy robustos de las complicaciones perioperatorias. Además, estos parámetros están con frecuencia alterados porque nuestros pacientes tienen un antecedente de tabaquismo importante en muchos casos, puesto que el tabaco es un factor causal tanto de los tumores pulmonares como del enfisema y la EPOC. Existen múltiples guías clínicas que nos explican cómo utilizar estos parámetros para seleccionar a los pacientes para ser intervenidos. La Sociedad Española de Cirugía Torácica tiene las suyas, la Sociedad Británica, el American College of Chest Physicians, y esta que os traigo aquí, por ejemplo, es la de la Sociedad Europea de Cirujanos Torácicos. Son todas similares, tienen mínimas variaciones, pero todas tienen en común algún algoritmo como este que veis aquí, que en principio no es necesario para vosotros conocer de memoria, pero que lo que hace es clasificarnos a aquellos pacientes en que son aptos para una resección pulmonar o no lo son. Como veis, en el margen a la derecha del algoritmo, todos los pacientes que tienen un FEV1 y una DLCO normal, es decir, por encima del 80% del previsto para su edad, sexo, estatura, son candidatos a cualquier tipo de resección pulmonar, incluyendo la resección de un pulmón completo, la neumonectomía. Cuando no es así, pues todos estos algoritmos de todas estas guías clínicas se basan en el cálculo de los valores predichos posoperatorios
para un determinado paciente. Es decir, en función de la cantidad de pulmón que vayamos a resecar al paciente, cómo va a quedar esa función pulmonar. Y se utiliza esta fórmula, que es una fórmula bastante sencilla, donde se resta al F1 absoluto el número de segmentos pulmonares y que funcionan que vamos a resecar. Si nosotros vamos a sacar un lóbulo superior derecho, por ejemplo, y ese lóbulo está obstruido por un tumor en su bronquio lobar y no está funcionando ya, entonces no vamos a sacar función pulmonar al paciente, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los segmentos obstruidos, cuáles son los funcionantes y restar el total de los funcionantes, el total de los que vamos a resecar y que están funcionando. Lo mismo ocurre con la difusión. La fórmula es exactamente la misma. Se basa en el cálculo de los segmentos funcionantes y dentro de estos cuántos se va a quedar el paciente y cuántos vamos a restar. Es decir, restar la proporción de segmentos funcionantes que resecamos al paciente. Por lo tanto, como veis, para hacer este tipo de cálculos es necesario conocer la anatomía segmentaria del pulmón y saber a priori hasta dónde podemos resecar al paciente, cuál es el máximo número de segmentos que un paciente tolera que le resequemos. Existe otra técnica que nos puede permitir precisar un poco más la extensión de resección que podemos hacer, y es la gamografía de perfusión pulmonar cuantificada. Esta técnica nos permite estimar qué porcentaje del F1 o de la difusión o del consumo de O2, como veréis más adelante, qué porcentaje corresponde a cada pulmón. En pacientes que tienen, por ejemplo, una obstrucción importante del bronquio principal, es probable que el pulmón que vamos a resecar, precisamente por estar obstruido por un tumor a nivel bronquio principal, esté colaborando poco al F1 total. Mediante la gamografía de perfusión pulmonar cuantificada podemos calcular cuánto corresponde en realidad a cada uno de los dos pulmones. Como podéis ver en la imagen, ahí a la derecha, se nos da una serie de valores para cada área del pulmón, superior, media e inferior, para la vista anterior y la vista posterior del pulmón y un cálculo mediante una media geométrica. En realidad, solo nos sirve el cálculo para el pulmón total. Los cálculos por áreas superiores, inferiores, medias son poco precisos y por lo tanto no se utilizan para calcular los parámetros postoperatorios en lobetomías. Pero sí son útiles para, como os digo, establecer qué parte del F1 o de la DLCO corresponden al pulmón derecho y al izquierdo. Aquí veis un caso de un paciente con una clara alteración de la perfusión en su pulmón derecho, que es el pulmón que por otra parte tenemos que resecar. Como podéis ver, el pulmón izquierdo perfunde un 90%, 90.6 frente a un 9.4 el pulmón derecho. De tal manera que realmente habrá que hacer un cálculo de los valores predichos posoperatorios, por ejemplo del F1, como veis en esta fórmula, para establecer cuánto corresponde a cada uno de los dos pulmones. Como os he dicho con anterioridad, esta técnica nos permite establecer el porcentaje de cada uno de los pulmones, pero si vamos a hacer resecciones menores de un pulmón, tendremos que hacer el cálculo en ese pulmón basándonos en los segmentos pulmonares, como vimos con anterioridad. Bien, ¿y qué ocurre si un paciente no tiene una función pulmonar suficiente para hacer una resección de acuerdo a estos parámetros? Pues tenemos otros parámetros que nos permiten afinar un poco más. Y entre estos parámetros no está la gasometría arterial. Y os lo digo así porque es frecuente preguntar o puede uno tener la tentación en un test de creer que la gasometría arterial es un buen predictor del riesgo quirúrgico en cirugía torácica, pero no lo es, no es útil. Ni la PO2 ni la PCO2 son buenos predictores. Por lo tanto, la gasometría arterial no. Las pruebas que utilizamos son las pruebas de ejercicio. Entre estas pruebas de ejercicio se encuentran las de baja tecnología, como la prueba de subir una distancia en escaleras conocida, o la prueba del paseo incremental, realizar una serie de paseos a lo largo de una distancia marcada en el suelo a un ritmo cada vez más rápido, etc. Nosotros en nuestro centro usamos la prueba de esfuerzo cardiopulmonar integrada. Es una prueba de más compleja realización, requiere más tecnología, pero también es más precisa porque nos permite hacer un cálculo del consumo máximo de oxígeno en mililitros por minuto y por kilo.
es este parámetro que veis aquí. Es una técnica que nos da muchos más parámetros de los que os pongo en la diapositiva, pero nosotros nos centramos sobre todo en este porque es el mejor predictor del riesgo quirúrgico, y con él podemos hacer exactamente los mismos cálculos que con los parámetros que hemos comentado previamente, el FEV1 o la DLCO. Y cuando un paciente tiene un consumo posoperatorio calculado absoluto por encima de 10 o en porcentaje por encima del 30-35%, podemos considerarlo candidato a intervención. ¿Qué ocurre cuando el paciente está por debajo de estos puntos de corte? Bien, pues todavía puede ser candidato a una intervención si conseguimos mediante un proceso de prehabilitación mejorar estos parámetros. Se puede hacer terapia broncodilatadora, se puede hacer fisioterapia respiratoria al paciente, y si finalmente conseguimos que mejore, puede ser candidato a cirugía. Si no lo conseguimos, pues habrá que pensar en un tratamiento alternativo con quimioterapia, radioterapia o con mejor tratamiento de soporte, con los tratamientos alternativos que sean. Pero sí se puede mejorar a los pacientes, se puede prehabilitar a los pacientes. Y aquí conectamos ya con la segunda parte de la clase, que es la relativa al manejo intraoperatorio y cuidados posoperatorios. Porque es muy importante destacar que el cuidado intraoperatorio empieza ya en la fase preoperatoria con la prehabilitación. Evidentemente el título es muy ambicioso y va más allá incluso del temario de cirugía torácica y anestesistas implicados, rehabilitadores, etc. Sí quería comentaros la existencia desde el 2018 de estas guías clínicas de ERAS, o Enhanced Recovery After Surgery, en cirugía torácica, que nos han proporcionado un nuevo método para llevar a cabo este manejo intraoperatorio y posoperatorio y también preoperatorio. ¿Qué es una guía ERAS? Bien, es una guía clínica, es decir, es un documento que detalla por puntos los diferentes pasos, el recorrido que tiene que hacer el paciente desde que se programa para una cirugía hasta que es dado de alta del hospital. Estas guías clínicas tienen una serie de características, es decir, están centradas en el paciente. Están basadas en evidencia, y esto es importante. Están basadas en estudios que han demostrado que las recomendaciones que se recogen en estas guías son, desde un punto de vista científico, una mejora en el tratamiento de los pacientes. Engloban a un equipo multidisciplinar de cirujanos torácicos, pero también de neumólogos, de anestesistas, de rehabilitadores, etc. Y son muy específicas, es decir, tienen recomendaciones muy específicas para una especialidad en concreto y para unos sistemas, unos métodos, una cultura asistencial determinada. Han conseguido demostrar ya desde su implantación en 2018 que aplicando estas guías clínicas vamos a conseguir reducir la respuesta al estrés quirúrgico del paciente, por lo tanto vamos a mejorar la respuesta fisiológica del paciente y ya tenemos evidencia de que mejoran la recuperación de los pacientes, de tal manera que mediante una filosofía basada en la sinergia de múltiples pequeñas mejoras que no tienen un impacto a veces detectable desde un punto de vista de la evidencia, pero que sí tienen un efecto sinérgico acumulativo que demuestra reducir complicaciones. Han demostrado que reducen estancia hospitalaria y han demostrado que reducen costes en la cirugía en concreto del cáncer de pulmón. Y esto supone además, permite hacer una estandarización de los tratamientos óptimos de los pacientes. Es decir, reducimos coste, estandarizamos, damos tratamiento igual y óptimo a todos los pacientes, es decir, estamos cumpliendo con el principio de justicia, que es el cuarto principio de la bioética que nos faltaba. Por si alguien lo echaba de menos, pues está aquí. Bien, estas guías proponen una serie de medidas, como acabamos de decir, basadas en evidencia, en todas las fases del paciente, desde la fase preoperatoria, es decir, ya desde la información antes de la cirugía al paciente, o la nutrición preoperatoria, el cese tabáquico, que es muy importante, el control de la dependencia al alcohol, de la anemia, la rehabilitación y prehabilitación respiratoria, que puede ser considerada para pacientes con función pulmonar límite, como acabamos de decir. También, pues, respecto al ayuno, la sobrecarga de hidratos, las medicaciones preanestésicas, bueno, un montón de aspectos como la profilaxis antibiótica, la profilaxis del tromboembolismo, el control de la hipotermia intraoperatoria,
los protocolos de anestesia, el control de las náuseas, la anestesia locorregional, el manejo de fluidos, la prevención de la fibrilación auricular, que es la complicación más frecuente en cirugía torácica, el tipo de abordaje más adecuado en cuanto a la agresividad del abordaje, el manejo de los drenajes torácicos, de las sondas urinarias, la movilización del paciente, etc. Bueno, como veis, son unas guías muy pormenorizadas y que yo creo que no tenéis que conocer o que estudiar, pero sí es bueno que os suene que existen. Y sí me gustaría en la última parte de la clase hablaros de unos conceptos muy básicos, pero que son muy importantes en el cuidado perioperatorio del paciente quirúrgico torácico y que por lo tanto creo que debéis de conocer. Hablábamos de la prehabilitación y también de la rehabilitación posoperatoria. Sería ideal que todos los pacientes fuesen valorados por un médico rehabilitador y que tuviesen asignado un fisioterapeuta respiratorio, por lo menos los pacientes con función límite. Pero esto no es posible, no hay recursos, pero sí que es posible muchas veces darles a los pacientes e instruirlos en el uso de un incentivador inspiratorio, como estos que veis en las imágenes. El incentivador indicado en cirugía torácica es el incentivador de volumen, el de la izquierda, más allá que los de flujo, que son el que podéis ver a la derecha. Con el paciente puede hacer por su cuenta ejercicios en los que va a ir mejorando cada vez su técnica con el incentivador, de tal forma que si lo recibe preoperatoriamente ya va a estar en mejores condiciones y además desde el momento inmediato posoperatorio va a hacerlo con mucha mejor calidad de la técnica y no va a haber que explicárselo justo en el posoperatorio cuando el paciente está en peores condiciones para entenderlo y va a tomar un tiempo hasta que lo utiliza con buena calidad. Por lo tanto, sería ideal que cualquier paciente que se remite a una vía clínica de tumores pulmonares con intención de que pueda ser operado empiece ya a hacer fisioterapia con incentivador y desde luego lo de soplar globos no tiene utilidad y hay que evitarlo. Por lo tanto, cualquier paciente ya desde su médico de primaria que va a enfrentarse a una cirugía torácica hay que darle un incentivador, hay que explicarle que tiene que mantenerse físicamente activo, haciendo actividad física diaria, desde luego no está indicado el reposo como a veces se hace, tiene que hacer actividad física diaria, por lo menos ejercicio aeróbico, caminar con una cierta intensidad, etc. Y hay que decirle que no puede fumar. Siempre es buen momento para prohibirle fumar a los pacientes, para recordárselo. Es una intervención que no es muy eficaz, pero es muy coste efectiva porque cuesta poco, lleva poco tiempo decir a los pacientes que no hay que fumar. Pero en los pacientes que se van a operar está claramente establecido, claramente demostrado y hay evidencia suficiente de que tanto la experiencia del paciente como el riesgo quirúrgico, la probabilidad de que tenga una complicación grave disminuye radicalmente si el paciente deja de fumar en las 4 semanas previas a la intervención. Por lo tanto, si vosotros estáis el día de mañana en una consulta de atención primaria y tenéis un paciente que vais a remitir por un hallazgo de un nódulo pulmonar, por una alerta radiológica a la vía rápida de pulmón, ya podéis hacer este tipo de intervenciones. Decirle que mantenga actividad física, explicarle que debe dejar de fumar y por qué, y si disponéis de él, entregarle un incentivador respiratorio que debería haberlo en todos los centros de salud porque sirve también para pacientes con traumatismos torácicos, con fracturas costales, para pacientes EPOC, etc. Otro aspecto importante que tenéis que conocer respecto a la cirugía torácica es la importancia de la anestesia locorregional. Estamos hablando de una cirugía en general dolorosa, con los abordajes mínimamente invasivos mucho menos dolorosa, pero es una región que en general tiene mucha sensibilidad al dolor por la elevada sensibilidad que muestran los nervios intercostales, y el dolor desencadena un mecanismo que bloquea la respiración normal, fisiológica. El paciente tiende a inhibir la tos, tiende a hipoventilar con el pulmón del lado operado y esto es una causa de complicaciones en forma de atelectasias, neumonías, etc. Por lo tanto, necesitamos que los pacientes estén muy bien analgesiados a pesar de la intervención quirúrgica. Y la forma óptima de obtenerlo, como habéis visto
en las guías ERAS previas, es mediante el uso de anestesia locorregional combinada con los analgésicos sistémicos, ya sea un catéter epidural torácico, esto es ya un poco más específico, pero uno u otro debería utilizarse, un catéter epidural torácico, un bloqueo paravertebral, bloqueos de planos de músculos erectores espinales, intercostal, etc. En general, es siempre deseable tener alguna medida de control de la anestesia locorregional. Si es un proceso corto, menor, sencillo, muchas veces simplemente bloqueamos nosotros los nervios intercostales desde el campo quirúrgico. Si no, los anestesistas casi siempre van a intentar hacer alguna técnica de anestesia locorregional. La analgesia controlada por el paciente es una técnica muy adecuada para estos casos. Todos estos abordajes del dolor nos van a permitir reducir la demanda de medicación opioide y, por lo tanto, todos sus efectos secundarios. Así que la anestesia locorregional es muy importante en cirugía torácica. Otros dos aspectos que deberíais de conocer son estos dos que os presento aquí en esta diapositiva. En primer lugar, que los pacientes intervenidos en cirugía torácica con mucha frecuencia, en la mayoría de los casos, se operan en decúbito lateral e incluso con un rodete o un pilé en la mesa de quirófano debajo del tórax para flexionar un poco el tórax y aumentar la separación entre las costillas del hemitórax que vamos a intervenir. Esto implica que el paciente va a tener un pulmón proclive, un pulmón hacia arriba y un pulmón declive. Y estos pulmones van a ver modificadas sus relaciones entre ventilación, perfusión pulmonar. Además, el pulmón proclive, el pulmón de arriba, el pulmón que operamos, con frecuencia, casi siempre, va a estar no ventilado. Vamos a utilizar un tubo orotraqueal de doble luz que nos permite realizar una intubación selectiva, como veis en los gráficos de la derecha. Esta es otra de las peculiaridades de la cirugía torácica. Casi siempre operamos con una intubación con un tubo de este tipo, de tal forma que el anestesista puede ventilar los dos pulmones, el pulmón derecho o el pulmón izquierdo, según va siendo necesario a lo largo de la evolución de la cirugía, del procedimiento quirúrgico. Bien, pues muchas veces los pacientes están durante mucho tiempo, durante toda la cirugía, oxigenándose con un solo pulmón, que es el pulmón que está hacia abajo, el pulmón que además está limitado por esa almohada que ponemos, o ese pilé, o ese rodete, y esto produce alteraciones muy importantes en la fisiología respiratoria del paciente. Bueno, es un tema también complejo y avanzado, es un tema casi tanto de anestesia como de cirugía torácica, o más incluso de anestesia, pero sí debéis de conocer que existen estas peculiaridades en el enfermo quirúrgico de cirugía torácica, y sí debéis de conocer que la colocación de tubos de doble luz y la ventilación unipulmonar o ventilación pulmonar selectiva son parte esencial en la cirugía torácica. Pongo aquí otra vez esta diapositiva no porque se me haya colado, sino porque quiero volver a hacer hincapié en que desde el momento que el paciente sale del quirófano y se despierta y llega a la unidad de reanimación, donde debe de llegar siempre que sea posible ya extubado, respirando espontáneamente, debe ya de empezar a hacer fisioterapia respiratoria con incentivador, y en cuanto es posible debe de levantarse a un sillón y debe de empezar a mantenerse físicamente activo, a caminar de nuevo. Y por supuesto, tiene que seguir sin fumar durante todo el posoperatorio. Por último, me gustaría por lo menos crearos la inquietud de descubrir cómo funcionan estos sistemas de drenaje torácico. Habéis visto que en el protocolo ERAS que os mostré antes se habla de la retirada precoz de drenajes torácicos. Es esencial conocer cómo funcionan los sistemas de drenaje a los que van conectados los tubos de tórax que dejamos al terminar la cirugía para drenar la cámara pleural. Es esencial conocerlos para saber cuándo podemos retirar un drenaje y de esta forma retirarlo cuanto antes para que el paciente se movilice y tenga una recuperación mejor. Todos los modelos que veis ahí funcionan de la misma manera. Todos funcionan con fundamentalmente una válvula unidireccional que suele ser de agua, suele ser una válvula constituida por un sello de agua, tal y como se muestra en
esquema de arriba a la derecha, y esa es la parte esencial, una válvula que deja que salga aire del espacio pleural, pero no lo deja volver a entrar, de forma que poco a poco permite que se recupere la presión intrapleural negativa fisiológica que el paciente debe de tener y que se había perdido durante la cirugía al abrir el espacio pleural a la atmósfera. Todo lo demás que veis es una zona para recoger el líquido que drene la sangre, que también es importante cuantificarla y bueno, ver las características que tienen. Y luego pues, se puede tener también el sistema otra válvula de agua, que es la que está en el esquema a la derecha de todo, que simplemente nos va a permitir regular que la cantidad de aspiración, la cantidad de presión negativa que pongamos en el sistema y por lo tanto la cantidad o la presión con la que aspiremos del espacio pleural no esté nunca por encima de una determinada cantidad, generalmente de forma estándar en los 20 centímetros de agua, pero bueno, esto para vosotros no es importante. Pero aparte de estos dos sistemas de recogida de líquido y de control de la presión de aspiración, lo importante es el sello de agua. Y así funcionan todos los sistemas. Todos los sistemas que podáis ver en el mercado funcionan igual. Entendido uno, entendidos todos. Pero es importante que lo entendáis y por lo menos me conformo si después de esta clase os quedáis con la idea o con la curiosidad de saber cómo van a funcionar. Los vais a tener que utilizar en muy diferentes especialidades, no solo si sois cirujanos torácicos, en el manejo de los pacientes politraumatizados, bueno, en otras especialidades quirúrgicas, como neumólogos, como especialistas en enfermos críticos. Es muy importante que sepáis cómo se utiliza esto, porque no es complicado, pero muchas veces origina problemas, una mala comprensión del funcionamiento de los drenajes, origina retrasos en la retirada de tubos, origina traslados de servicio innecesarios, etc. ¿Vale? Entonces, es importante que le echéis un vistazo a esto y si no lo entendéis, pues que lo revisemos. Conocer estos sistemas de drenaje, además, os va a permitir trabajar mejor con estos otros sistemas digitales modernos que son los que están recomendados en los protocolos de ERAS porque permiten estandarizar más el tratamiento de los pacientes y de esta forma pues se puede mejorar un poco los cuidados posoperatorios, pero siempre debéis de tener un conocimiento de los sistemas de drenaje clásicos tradicionales de sello de agua. Esto es todo lo que quería contaros sobre este tema. Creo que es más que suficiente para vuestra formación como médicos generales. Nada más, gracias.